Y el día de hoy, en los comentarios de los días viernes financieros, viernes de negocios, perdón, vamos a hablar de ética en los negocios, y para eso voy a invitar a mi estimada amiga Jennifer para hablar un poquito de este tema. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, ¿cómo estás, Lucho? Justo precisamente vamos a conversar sobre esos temas tan interesantes, ¿no? Y hablábamos del tema de la ética tan importante, ¿no? Incluso siempre lo hablamos con nuestros entrevistados, el tema de la corrupción, y bueno, me imagino que en las empresas no es ajeno este tema. Así es, la vez pasada, ¿te acuerdas que estábamos hablando un poco primero de las trabas empresariales, la cantidad de trabas e ineficiencias que hay cuando sacan una licencia? Pero hay otra parte del tema, que es la corrupción. Imaginamos que, claro, dentro del tema, ¿no?, de las trabas que se presentan muchas veces al momento de constituir una empresa, o de repente cuando ya empieza a hacer la proyección a crecer, estas mismas dificultades llevan a muchos empresarios, obviamente poco éticos, a tratar de por ahí romperle la mano a alguien. Imagino que vamos más por ese lado, ¿no? Así es, pero ¿sabes cuál es lo peor? Es que muchas empresas en realidad no saben que sus gerentes de compras o sus gerentes logísticos o gente que tiene que tomar decisiones con respecto a quién contratar como proveedor dentro de la empresa, finalmente termina haciendo sistemáticamente un pedido de comisiones y de coimas a la gente que provee a estas empresas, generándole una ineficiencia pues total. O sea, imaginemos que una empresa, esto está sucediendo, me lo han contado por ejemplo bastante en Piura, empresas limeñas por ejemplo que están yendo a Piura y a otras partes del Perú también, porque están creciendo en provincias, digamos, hay mayor dinamismo económico. Se están dando con la sorpresa de que hay bastante corrupción, no solamente en el tema, digamos, de proveer de productos en el tema estatal, en el tema de gobierno, sino en empresas privadas, que es una locura. Es decir, se supone que la cosa sería mucho más sencilla, más exactamente, más fácil, además porque los accionistas lo que pretenden es, obviamente, tomar al mejor proveedor para su propia empresa. No está ocurriendo necesariamente así, y eso genera una ineficiencia brutal, pues, en la economía, y finalmente los empresarios de estas empresas, que generalmente son empresas grandes, medianas, terminan contratando a proveedores que no necesariamente son los mejores para que hagan un trabajo dentro de sus propias empresas, y lo que finalmente termina haciéndose es digamos, sistemático, que todas las personas que tienen que ir a estas empresas a contratar con estas empresas tienen definitivamente que competir con respecto a cuánta comisión tienen que dejarle a estas personas. O sea, dejarle esto un círculo vicioso a partir de esto. Exactamente, genera un círculo vicioso, pero la pregunta es ¿cómo se rompe este círculo vicioso? Finalmente es ¿cómo logramos que esto desaparezca? Es un poco complicado en realidad, ¿no? Claro, pero mira, te cuento una de las formas creativas que se están haciendo, digamos, para poder un poco romper este círculo vicioso. Y se llama, la vez pasada lo leía, la línea ética. Me parece un instrumento, una herramienta de fiscalización bien interesante, bien creativa. ¿Y de qué se trata? Es, por ejemplo, que si tú eres un empresario, o eres un gerente general, un accionista, un director de una empresa grande, donde sabes que existe la posibilidad, pues, de que efectivamente alguien de gerencia de compras esté pidiendo algún tipo de comisiones, le abres una línea ética vía una línea telefónica gratuita, si quieres, vía de repente un Facebook, un Twitter, una página web, un mail, donde des la posibilidad a toda la gente que conozca que existe, digamos, visos de corrupción dentro de mi empresa, si yo fuera el empresario, que permita comunicar esta información hacia la empresa. O sea, es como un buzón de quejas, algo así. Es como un buzón de quejas, exactamente, pero una de las cosas interesantes es que se terceriza. Porque, ¿qué pasaría si es que obviamente las quejas llegan directamente, por ejemplo, al amigo dentro de la empresa de este gerente de compras? Es un poco complicado. Entonces, lo que se está haciendo es tercerizando esta línea ética hacia empresas que finalmente recaban toda esta información y presentan un informe directamente, por ejemplo, a la gerencia general o al directorio, si es que fuera, pues, un esquema de ese nivel. Y es interesante, ¿por qué? Porque si te das cuenta, por ejemplo, lo que se podría hacer es fomentar, digamos, la generación o la iniciativa de muchas personas que son mayores de 40 años, por ejemplo, la vez pasada conversábamos de eso, por ejemplo, que no encuentran empleo, ¿de acuerdo? Y estas personas podrían hacer sus pequeñas empresas siempre y cuando hayan tenido un track record, un esquema de confiabilidad muy grande, por ejemplo, una comunidad pequeña, y podrían hacer, digamos, referentes éticos dentro de su comunidad para poder dar el servicio de línea ética, que es una cosa, digamos, como servicio no es tan complicado, ¿no? ¿Y esa experiencia ya se ha producido en alguna parte? Así es, ya se está produciendo, inclusive en el Perú ya se está comenzando a producir. Interesante. Hay consultoras internacionales grandes que están comenzando a hacer este esquema de líneas éticas, por ejemplo, y me parece un esquema interesante. No es tan caro, pero mi punto es que sería mucho más interesante de repente que empresarios que nos están escuchando, empresarios peruanos, digamos, que tengan una línea intachable de carrera, que sean conocidos en sus comunidades, pueden hacer este esquema empresarial y brindarle servicios también a otras empresas dentro de sus comunidades, porque
esto pues genera un valor muy potente. Y finalmente terminas desincentivando a aquella persona que probablemente cada vez que tú le pidas, exactamente, lo desincentivas. Y otro tema, una forma también que sí depende mucho de todos los empresarios, es evitar dar coimas o comisiones, o hacerlo transparente, decir, bueno, si tú me estás pidiendo algo, ¿qué te parece? Si quieres yo te lo puedo dar siempre y cuando yo presente una carta a tu jefe, a tu superior, a tu gerente, a tu director, diciendo que efectivamente yo estoy haciendo, digamos, te estoy dando algo de dinero contra una contraprestación que tú me estás haciendo, como darme un estudio, una evaluación, una información adicional sobre el esquema de, digamos, de licitación, por ejemplo. Transparentar la gestión. Transparentar el hecho de que la persona te quiera que tú le tengas que dar una coima, porque lo que probablemente ocurre es que la persona te diga, no, oye, no lo hagas, porque obviamente no van a querer, a menos que sea una mafia enquistada y que, digamos, esté, digamos, desde abajo hasta el superior, todo el mundo va a recibir algo de dinero, va a ser un poco difícil que la gente te diga, sí, efectivamente, no te preocupes. Pero en la medida en que los empresarios, cuando se presenten una licitación donde les pidan una comisión, una coima, comiencen a decir no, va a haber un desincentivo, porque finalmente esta persona no va a tener pues 3 o 4 o 5 empresas detrás diciéndole, sí, efectivamente vamos a competir sobre cuánta coima va a haber, sino van a decir, ¿sabes qué? No, yo no hago estas cosas, y finalmente no va a poder contratar absolutamente Pero ahí lo importante nadie. Es reconocer pues que todo parte de una propia iniciativa, ¿no? El empresario con la ética, porque al final me imagino que hasta los temas de corrupción y estos temas de favorecimiento de alguna manera van a generar un sobrecosto, ¿no? De alguna manera. Va a ir en detrimento de la propia impacta empresa. En el gobierno, a los bolsillos de todos nosotros, pues finalmente pagamos tributos para sostener eso, o a los empresarios, a los dueños de las empresas, ¿no? Eso es clarísimo. Oye, Jennifer, un gusto pues haber hablado contigo después de muy buenos, tiempo. como siempre. Bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos con más el día lunes en los lunes financieros en Valor Agregado. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Bien, sí, muchas gracias, Lucho. Contigo hasta el día lunes. Ahora sí, nosotros momento de hacer una nueva pausa. Regresamos con más.